Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, después de un mes sin podcast, que decidí tomarme un descanso, volví renovada y con muchas novedades para compartir con ustedes. Pero hoy quiero hablarles sobre algunas lecciones, puntualmente 5 que aprendí en mi rol como BIM Manager, que están teniendo mucho que ver en estas últimas experiencias que estamos teniendo en el estudio con nuestros clientes. Y que a partir de eso entonces decidimos lanzar una masterclass gratuita hablando sobre la transformación del rol de arquitecto como profesional a BIM Manager. ¿Cuántos arquitectos, cuántos de ustedes están pensando en transformar su carrera profesional hacia allí? Porque hay una nueva brecha de oportunidades laborales que se abren, porque es necesario en cada estudio y en cada empresa hoy en día contar con un BIM Manager, ya sea interno de los equipos o externo, contratado. Entonces me pareció oportuno poder compartir algunas de las experiencias de lo que estamos transitando en el estudio y mi rol como BIM Manager en los distintos equipos de trabajo de los distintos proyectos de acuerdo a los desafíos que se van planteando. Lo primero es la importancia de la comunicación efectiva y eficiente. Cuando pensamos en BIM tenemos que pensar mucho más allá del software, mucho más allá del proyecto que se va a construir o de la representación geométrica, sino que tenemos que pensar que estamos trabajando con una base de datos, como digo siempre, una base de datos centralizada, con información vinculada al proyecto. Y en este sentido, sí o sí, este modelo BIM está comunicando información, y eso tiene que ser de forma efectiva. Entonces, pensar en el rol de BIM Manager como quien ordena, quien gestiona los proyectos y quien arma ese equipo de trabajo, es fundamental pensar en que la comunicación tiene que ser efectiva. Entonces, creando procesos y procedimientos claros de intercambio de información, porque sí o sí el éxito de un proyecto va a depender en gran medida de una comunicación clara y constante entre todos los miembros del equipo, con la información adecuada para cada miembro del equipo de acuerdo a su rol. Y es importante establecer canales de comunicación eficientes y mantener también reuniones regulares que puedan prevenir malos entendidos y asegurar que todos estén alineados con los objetivos del proyecto. En general, cuando armo un equipo para un proyecto en particular, me reúno con ellos con cierta frecuencia. En general no es todos los días, un ratito por día, principalmente en la mañana, para ver cómo se están organizando con las tareas, cómo va la coordinadora o el coordinador con las tareas de desarrollo de ese proyecto, y los dejo que trabajen libres. Siempre, obviamente, en un marco que tenemos en el estudio en cuanto a protocolos y procesos de comunicación, de modelado, de revisión. Teniendo eso en cuenta, con reuniones frecuentes para poder justamente pautar y planificar esas tareas a lo largo que se van desarrollando. Pero puntualmente nos tocó un proyecto hace muy poquito en el cual nos encontramos que el proyecto ejecutivo que el cliente nos entregaba en CAD como tal no estaba del todo desarrollado. Y por lo tanto, al empezar a indagar en la información y al empezar a trasladar toda esa información del CAD al modelo, van saltando en la coordinación de las distintas disciplinas que hay muchísimas cosas sin resolver. Eso requiere sí o sí volver para atrás a la comunicación con el cliente, ver cómo se va a resolver esas diferencias en cuanto al proyecto ejecutivo, quién las va a resolver y demás, volver a negociar los plazos y eso implicó que con este equipo de trabajo puntualmente para este proyecto, todos los días me estoy reuniendo con ellos un ratito para ir siguiendo de cerca el avance. ¿Por qué? Porque ellos tienen que volver para atrás a tomar algunas decisiones, a volver a revisar todo el material, y eso implica que les genere dudas. Entonces, en la medida que yo veo que el equipo puede avanzar más libre
y está más decidido, los voy dejando y en la medida que se van planteando dudas, intento estar más de cerca para ver el seguimiento, involucrarme más con el proyecto para que puedan tomar decisiones. Al final, el rol del BIM Manager tiene que ser sí o sí de poder liberarle las tareas, poder desbloquearlos, poder tomar decisiones estratégicas por arriba, mirando lo macro y no cada una de las tareas en particular, y sí dejando que ellos decidan, pero para que ellos decidan tiene que existir sí o sí un proceso, un protocolo y un marco en el cual ellos se puedan mover para tomar las decisiones de proyecto. Otra lección súper importante es la gestión eficiente de la información dentro del modelo. Y la gestión de grandes volúmenes y datos en modelos complejos, en proyectos complejos de BIM, requieren un enfoque todavía mucho más organizado y sistemático. Y en este sentido, podemos pensar que quizás un proyecto más pequeño no requiere de tanta organización o de tanta estructuración. La realidad es que cuando tenemos un proceso de gestión de la información, no importa el tipo de proyecto que sea, y se automatiza en la medida que los proyectos van avanzando, ese proceso se va aceitando, entonces no importa si el proyecto es grande o pequeño, se puede entonces trabajar sí o sí con la gestión eficiente de la información con procesos claros. Y para esto ayuda mucho lo que son los estándares. Estándares ya sea en la nomenclatura de los archivos, en la estructura de archivos coherentes, en la estructura de carpetas, en la organización de los distintos archivos del modelo en determinadas carpetas, en las herramientas de gestión de datos. Y esto también es fundamental para mantener la información accesible y bien organizada. Y por supuesto dentro del modelo, tener también un criterio de elementos de modelado con determinada nomenclatura, con determinada simbología, trabajando siempre con nuestras plantillas ya precreadas que vamos mejorando en cada proyecto para poder avanzar de forma eficiente en la gestión de la información, teniendo en cuenta todo, lo mínimo desde el elemento de modelado hasta la estructura de la información. Otro punto súper importante es ver cómo estas tareas automatizadas que podemos ir creando optimizan los flujos de trabajo y como BIM Manager poner el foco en la optimización de los flujos de trabajo. Muchas veces nos encontramos con que podemos llegar a ser un cuello de botella en el desarrollo del proyecto o en el flujo del desarrollo del proyecto. Entonces, nuestro rol siempre es liberar tareas al equipo, asistir a ese coordinador BIM en lo que necesite para poder tomar decisiones y asistir al resto de los modeladores para facilitar el trabajo. Entonces, pensar cómo desde nuestro rol podemos facilitar tareas, brindar herramientas y procesos estratégicos para automatizar mucho más los flujos de trabajo. Y acá es importante identificar aquellas áreas en donde los flujos por allí se estén trancando un poco más, cuáles son los cuellos de botella y mejorar estas áreas. Y esto es esencial para maximizar la eficiencia y reducir también los errores en los proyectos, evitando retrabajos, evitando que se tengan que rehacer algunas tareas. Por ejemplo, pensar que, como les contaba, en este proyecto que recibimos todos los planos en CAD, lo primero que hacemos es una auditoría de esa información que recibimos, qué es lo que recibimos y cómo lo recibimos. Y automáticamente, al superponer, por ejemplo, las plantas de los distintos niveles del edificio, pudimos detectar antes de empezar a modelar que existían desfasajes entre los niveles de arquitectura, entre los niveles de arquitectura con la estructura, y esto obviamente ya implicaba que si lo pasábamos al modelo ya no iba a coincidir y ya íbamos a tener que hacer retrabajos, después comentándole al cliente que existían esos desfasajes para que el cliente los resuelva y vuelta para atrás después a corregir nivel por nivel, elemento por elemento. Para evitar esto justamente es que decido como BIM Manager crear un proceso de auditoría inicial en el cual podamos superponer las plantas, ver que esté todo en orden o no y poder comunicárselo a la persona adecuada para que tome las decisiones y que nosotros no empecemos a modelar antes de que tengamos la información adecuada para poder hacerlo, evitando retrabajos. Por eso también es importante implementar mejores prácticas, ver también las lecciones aprendidas al final de cada proyecto, ver qué se puede mejorar y qué se puede automatizar en tareas repetitivas para los próximos proyectos. Y utilizar también software de gestión
para optimizar los procesos y asegurar la calidad. Viendo qué puntos están generando mayores atrasos en los plazos, qué puntos están avanzando mejor. Todo eso crea una trazabilidad en un software de gestión de proyectos y permite entonces poder documentar y mejorar los procesos para el próximo proyecto. El cuarto punto, súper importante, es la resolución de problemas y toma de decisiones. Si yo como BIM Manager, cuando el coordinador o los modeladores me plantean sus problemas con respecto al proyecto y yo emocionalmente no estoy preparada y entonces colapso con ellos, evidentemente el proyecto no termina bien. Tenemos que tener en cuenta que nosotros como BIM Manager somos la brújula, somos emocionalmente quienes tenemos que estar preparados para tomar las decisiones estratégicas y orientar a nuestro equipo. Entonces tenemos que tener una gran capacidad para resolución de problemas y toma de decisiones. Y la toma de decisiones, por lo menos en mi experiencia, siempre es con el equipo, que está mucho más involucrado en el proyecto que yo, que técnicamente maneja mejor el proyecto que yo y que puede tomar las mejores decisiones. Y simplemente yo lo que hago es orientarlos, y cuando veo que ellos no pueden tomar decisiones porque están abrumados o porque no tienen las herramientas para hacerlo, ahí es cuando yo los oriento y participo brindándoles procesos y herramientas y toma de decisiones estratégicas a nivel macro. Los proyectos, la realidad es que pueden presentar desafíos inesperados que muchas veces requieren soluciones rápidas y que sean efectivas. Y aprendí entonces a abordar los problemas de una forma proactiva, analizar situaciones desde múltiples perspectivas y tomar decisiones informadas para mantener el proyecto en curso y dentro del presupuesto. Esto es, cuando surge un inconveniente, hablar con las personas adecuadas, con el cliente, escucharlo, escuchar sus necesidades, los plazos que maneja, que si el proyecto quizás no vio estas omisiones que les estaba contando, por ejemplo, este proyecto, cuándo las puede resolver, en qué tiempo nos las puede entregar, y escuchando también al equipo en cuál es la mejor forma de resolverlo. Y acá hay que tener en cuenta también que el equipo tiene que tener esta capacidad técnica también tan importante de poder interpretar los planos, de poder interpretar también las posibles soluciones que se puedan presentar al proyecto. No es lo mismo un modelador que se encuentra con una obstrucción de 2 cañerías que no tienen espacio suficiente para colocar un codo a 45 grados o una unión en T, por ejemplo, que un modelador que dice, bueno, quizás acá no está el espacio, pero si yo corro el caño de esta manera, lo puedo colocar aquí. Entonces, también en nuestro rol de BIM Manager tenemos que tener la capacidad de elegir personas proactivas, personas con conocimiento técnico suficiente para poder modelar, no solamente desde el conocimiento del software, sino también desde la capacidad técnica como profesionales, como arquitectos, como ingenieros, para poder tomar decisiones y poder asesorarlos desde ese lugar. Si querés conocer más sobre mis experiencias como BIM Manager, te invito entonces a mi próxima masterclass gratuita el próximo 11 de julio, jueves 11 de julio. Te voy a dejar en las notas del episodio toda la información para que te registres, cómo pasar de ser arquitecto a BIM Manager. Así que te dejo toda la información para que te registres y no te la pierdas. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.